Mira, yo creo que estamos en un momento, en una coyuntura de cambio, ¿no? Es decir, de cambio de todo punto de vista, desde el punto de vista del comercio internacional, de los flujos de comercio, de los precios de los productos. Estamos viendo la crisis que está teniendo el sector lechero, derivado de caídas tremendas en el precio de los productos. Estamos viendo que también hay ajustes en el precio de los granos, en el precio de los oleaginosos, la carne está bien sostenida, hay otros productos que también están cambiando, digamos, las formas de comercialización, las cadenas internacionales de valor se están moviendo diferente, el flujo de las inversiones ha cambiado, todos los países estamos viviendo situaciones difíciles desde el punto de vista financiero y fiscal. Y eso, cuando uno pasa raya, dice, bueno, si comparamos la década 2004-2015, bueno, era la década del sueño del pibe, digamos, donde volaba la demanda, se expandía la demanda, volaban los precios, crecía el Producto Bruto de los países, eso generaba una demanda interna, una demanda externa, obviamente que había mucha integración a las cadenas de valor de los productores, cualquiera fuera su tamaño, porque las industrias, las agroindustrias, los exportadores requerían de más productos porque había una demanda expandida y eso obviamente generaba, digamos, la posibilidad de hacer negocios. Eso fue cambiando a partir de 2014, 2015, 2016, cambió el destino de los flujos financieros, cambiaron los precios de los commodities, cambiaron los precios de los alimentos, los países dejaron de crecer o crecieron a tasas menores, empieza a aparecer el déficit fiscal, la necesidad. ¿Cómo se traduce eso? Menos recursos. ¿Para qué menos recursos? Y bueno, menos recursos para invertir. ¿Para invertir en qué? Y bueno, lo que la agricultura familiar necesita como políticas diferenciadas para poder hacer frente a la competencia nacional o internacional, que es tecnificarse, cumplir con las normativas internacionales, integrarse armónicamente a la cadena de valor, generar mejores productos de más calidad, cumplir con las normas sanitarias, fitosanitarias, de inocuidad alimentaria. Todo eso de alguna manera implica que va a haber merma de recursos y por lo tanto hay que ser más inteligente al momento de capturar los recursos escasos que eventualmente puedan haber desde el punto de vista presupuestal. Por lo tanto, bueno, creo que, como tú me decías bien ahora, hay un cambio de agenda. Un cambio de agenda que además tiene que dar cuenta de algunas otras cuestiones estructurales. Es un hecho que, por lo menos en este trabajo que hemos coordinado de los estudios en los 7 países, hay un envejecimiento de la población rural y de la agricultura familiar, entonces hay que provocar un recambio generacional, eso implica políticas de afincamiento de la joven rural que no son las que tradicionalmente nosotros conocimos, de hacer cosas para los jóvenes, darles espacio de participación, no, es capacitación, es formación, es acercarlos a las tecnologías de la información, es acercarlos a las tecnologías para producir alimentos para el ganado, a las tecnologías de cosecha, de monitoreo, de satelitales, es decir, es darle a los jóvenes la oportunidad, a los jóvenes rurales, a los hijos de los agricultores familiares, de insertarse en un mundo más moderno que la agricultura familiar lo necesita. Pero allí el título de este seminario o de estas reuniones habla del reclamo, en definitiva, de políticas diferenciadas desde lo político, desde el sector público. A mí me quedó por allí un concepto que es muy evidente en todos los países y en Uruguay también. Las políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando se trata de productores familiares, no están coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Y sería absolutamente necesario poder coordinarlas. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, a ver, en primer lugar, conociendo la realidad de que la agricultura familiar como concepto es muy amplio. Quizás nosotros en Uruguay tenemos una situación un poco más homogénea, quizás, probablemente así sea, pero en otros países como Bolivia, como Perú, como Paraguay, como mismo Argentina, como Brasil, en el resto de los países de la región, la situación es altamente heterogénea, porque tenemos productores familiares capitalizados, con acceso
periódico, frecuente y sistemático en los mercados, que pueden tener contratos de cultivos, cultivos contratados con agroindustrias, con comerciantes, que pueden llegar a exportar, que están capitalizados, que tienen acceso al crédito, que son propietarios o arrendatarios de la tierra. Un sector, digamos, otro sector que pueden llegar a tener algunas dificultades, pero que también entran en esa calidad de lo que nosotros llamamos pequeño y mediano productor, que inserta en el mercado, otro que ya tiene dificultades de llenar sus requerimientos, y otros productores muy vulnerables, muy pobres y con muchas dificultades para mantenerse en el medio rural. Entonces, las políticas tienen que ser diferenciadas adentro de la agricultura familiar diferenciada. Entonces, en toda América Latina se está dando un fenómeno, y es que por un lado tenemos los Ministerios de Desarrollo Social con las famosas políticas de protección social, de transferencias condicionadas o no condicionadas, que bueno, le llevo la canasta, le llevo los recursos, lo ayuda a sobrevivir y a llenar sus necesidades básicas. Estado dependientes, decías tú allí. Exactamente. Pero después están las otras, que son las de inclusión productiva, es darle las herramientas para producir. Entonces, si hay que subsidiar una inversión predial, se subsidia una inversión predial. Si hay que subsidiar una inversión extrapredial para dotarse de determinada infraestructura necesaria para comercializar, para regar, para fumigar, para lo que fuere, se puede subsidiar. Si hay que asignarle créditos de largo plazo para inversiones, habrá que buscarlo. Entonces hay un cúmulo de políticas que son de inclusión productiva que pasan por la inversión pública. Y la inversión pública adosada a ¿qué? Y bueno, adosada a la asistencia técnica, a la extensión, a la formación de construcción de capacidades en los productores y en la dirigencia, y sobre todo un tema que bueno, hoy por suerte me enteré que la REAF subió al Mercosur, al Grupo Mercado Común, y el Grupo Mercado Común adoptó una recomendación sobre el tema de cooperativismo. Yo creo que la herramienta cooperativa, las empresas cooperativas, y uso la palabra empresas cooperativas porque son empresas de economía social, son la herramienta idónea para asegurarle al productor familiar, al agricultor familiar, su inserción en los mercados. Cualquiera de estos sean de compras públicas, sean mercados locales, sean ferias locales, sean mercados regionales o internacionales. Pero la cooperativa puede jugar ese papel. Ahora, también para que eso ocurra hacen falta políticas públicas. Y las políticas públicas ahí en ese sentido tienen mucho que ver con la construcción de capacidades. O sea, que la dirigencia tenga la posibilidad de aprender a manejar una empresa asociativa. Y eso es inversión de largo plazo. Entonces ahí es donde yo creo que los productores, las organizaciones, las gremiales tienen que concentrar su enfoque. Es decir, es el enfoque de demandar un diálogo con los gobiernos, que salga de la coyuntura y que establezca 3 o 4 líneas grandes, ¿no? 3 o 4 líneas: inserción en los mercados, negociaciones comerciales, asociativismo y cooperativismo, afincamiento de jóvenes rurales, no sé, 4 o 5 inversiones en servicios públicos. Y acceso a servicios públicos de parte de las zonas rurales, ¿no? Ahí está, inversiones en servicios públicos, acceso. Entonces, 5 líneas de largo plazo que puedan trascender los gobiernos, o sea, que estén lo suficientemente diseñadas en un sentido amplio, que puedan trascender a los gobiernos, que nadie puedo decir, más allá de lo ideológico, lo filosófico, lo político, yo no estoy de acuerdo con esto, porque están de sentido común. Es decir, que naturalmente debería yo creo que ser ese el foco de nuestro trabajo en los próximos años.